Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en textos ampliamente reconocidos por la literatura universal. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Poeta, ensayista y narrador, Borges es una de las figuras primordiales de la literatura universal. Ahora, por primera vez, se reúnen en este volumen todos sus cuentos, uno de los legados más influyentes y deslumbrantes de la literatura occidental. El universo borgiano, con sus espejos, laberintos, tigres, bibliotecas, gauchos o máscaras, es ya uno de los paisajes fundamentales del siglo XX. En este libro se encuentran obras maestras como El jardín de los senderos que se bifurcan, Pierre Menard, autor del Quijote, Funes el Memorioso, El Sur, El Aleph o Ulrica. Leer estos cuentos supone releer la historia de la humanidad y emprender una de las aventuras más enriquecedoras, bellas y emocionantes de todos los tiempos. Análisis. Cuentos completos es la colección de todos los cuentos del escritor argentino Jorge Luis Borges, y no sé cómo clasificarla. La máxima aportación que puedo hacer acerca de este compendio es que, para acercarse a Borges, es necesario, aunque no indispensable, y quitando algunos cuentos, específicamente los de Historia Universal de la Infamia, tener cierta preparación literaria y cultural, particularmente en temáticas de historia europea. Esto es así porque, como es sabido, Borges no se instruyó propiamente en la narrativa latinoamericana, sino que su formación, casi en totalidad, la hizo en Europa. Conocedor del inglés, del francés y del alemán, este escritor creció bajo los grandes títulos de la literatura del viejo continente. Dicho lo anterior, una de las cosas que se desprende de esa formación es la intención metatextual de sus cuentos. No dudaría en asumir la sentencia de que casi todos sus cuentos, además de ser narraciones propias, están constantemente interactuando y comunicándose con autores y libros europeos. Yo solo pude detectar algunas interacciones. Y este es el gran problema, entre comillas, con Borges. No es que, al leer sus cuentos, nadie los comprenderá sin el conocimiento previo necesario, sino que esta lectura será superficial, de superficie, no de sentido de superioridad intelectual. Es decir, el ejercicio de comprensión lectora quedará miope, justo por no captar todas las conexiones existentes entre sus cuentos y los diferentes textos con los que dialoga. Y, aunque Borges comúnmente escribió epílogos a las diferentes colecciones de cuentos agrupadas en este compendio, donde explica de forma directa con quién está dialogando en cada cuento escrito, sigue siendo necesaria cierta preparación previa para comprender la totalidad de lo que se nos está arrojando a los ojos. Máxime, si a eso le sumamos que Borges era partidario de la escritura fantástica, tenemos el cóctel perfecto de encriptación semiótica, mismo que exige la llave, o llaves, precisas para poder ser descubierto. A pesar de lo anterior, hay cuentos que se pueden disfrutar y comprender sin la preparación previa requerida. A continuación, se presenta una lista de los que más me gustaron. La viuda Ching, pirata. El asesino desinteresado Billy Harrigan. El incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Suke. Hombre de la esquina rosada. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Examen de la obra de Herbert Quine. La biblioteca de Babel. El jardín de senderos que se bifurcan. La muerte y la brújula. El muerto. Los dos reyes y los dos laberintos. La espera. El Aleph. El otro. El Congreso. Utopía de un hombre que está cansado. El libro de arena. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que analizara algún cuento de los anteriores mencionados o algún otro de la colección. Sinopsis. Fue escrita probablemente en el siglo VII a.C., 2700 años después, sigue muy viva. En 2018, una encuesta realizada por la BBC, en la que participaron escritores y críticos de 35 países, la eligió como la obra literaria más influyente de la historia. Este libro narra la historia de Ulises, o más bien la historia de su regreso a casa después de 10 años de guerra en Troya. El libro se conoce como Odisea, porque el nombre griego de Ulises es Odiseo. El viaje de vuelta duró tanto como la guerra, 10 años de denodados esfuerzos, o no tan denodados, opinan algunos, por volver al hogar. Como es sabido, la guerra de Troya empezó por una mujer. ¿O no? Hay quien dice que fue Zeus quien quiso originar un conflicto para reducir la población de la Tierra, que ya entonces le parecía excesiva.
Lo cierto es que, siguiendo instrucciones del jefe, la diosa de la discordia se presentó en una boda a la que habían sido invitados todos los dioses menos ella y, llena de despecho, arrojó a los pies de Hera, Atenea y Afrodita una manzana de oro que llevaba la inscripción «A la más bella». Las tres diosas se consideraron merecedoras del trofeo, por lo que hubo que recurrir a un juez imparcial, encargo que recayó en el joven Paris, hijo del rey de Troya, que en aquel entonces ejercía de pastor en el monte Ida, en Asia Menor. Allí acudieron las tres diosas, para sobornar al juez. Ya entonces la justicia era imparcial. Hera le ofreció riqueza y poder, Atenea la sabiduría, Afrodita el amor de la mujer más hermosa del mundo. No hubo color, el premio se lo llevó Afrodita. Que Helena, tal era el nombre de la belleza en cuestión, estuviera casada con Menelao, rey de Esparta, era un problema menor. Afrodita se encargó de que se enamorara perdidamente de Paris y de que huyera con él, en una nave cargada con las riquezas de su marido. Menelao se lo tomó mal, quizá no tanto por Helena. Cuando ésta volvió a su lado, 10 años después, Menelao la recibió, casi, como si nada hubiera pasado, todo un ejemplo de mentalidad abierta, como por las riquezas o el bochorno. Él había ganado a Helena en un concurso al que se habían presentado casi todos los príncipes de Grecia, hasta 99, dicen, y tan apetitosa era la recompensa que estaba claro que los perdedores iban a tener mal perder. Por lo que el padre de la novia, que era quien convocaba el certamen, estableció como condición que todos los participantes se comprometieran a defender al elegido y la paz de su matrimonio. La idea de este pacto de solidaridad había sido de Ulises, rey de la pequeña y rocosa isla de Ítaca. Tosco y achaparrado como era, se sabía sin posibilidades de victoria, por lo que quiso ganarse el favor del rey Tindario, padre de Helena, para optar directamente al premio de consolación, la mano de Penélope, prima de la reina de la belleza. En la época del flechazo entre Helena y Paris, Ulises y Penélope ya se habían casado, y tenían un hijo de meses, Telémaco. Cuando los enviados de Menelao fueron a reclamarle que participara en la operación de castigo contra Paris, quien se había refugiado con su amada en su Troya natal, Ulises se fingió loco y uncía al arado un asno y un buey para irse a labrar la arena, y sembraba sal en los surcos que hacía. Uno de los mensajeros, un tal Palamedes, no se tragó el montaje, arrancó al pequeño Telémaco de los brazos de su madre, que estaba contemplando la labranza, y lo arrojó delante de las lamas del arado. Ulises detuvo la yunta, revelando así su cordura y condenándose por tanto a partir a la guerra. En justa venganza, durante la guerra Ulises acusó a Palamedes de traición, incriminándole con pruebas falsas, e hizo que muriera lapidado. Palamedes fue el inventor del alfabeto. En la guerra Ulises hizo un poco de todo, mató a unos cuantos en combate y a otros mientras dormían, entró en Troya disfrazado de mendigo y, sobre todo, urdió la estratagema del famoso caballo de madera, gracias al cual los griegos consiguieron acabar con la resistencia troyana y ganar la guerra. Ulises llevó a Troya 12 naves y 1500 hombres. 20 años después, cuando por fin pudo llegar a su Ítaca natal, no le quedaba ni un solo hombre ni una sola nave. La Odisea nos cuenta por qué. La Odisea se compuso en una fecha imprecisa, quizás en el siglo VII antes de nuestra era. Casi 3000 años después, en 2018, una encuesta realizada por la BBC, en la que participaron escritores y críticos de 35 países, la eligió como la obra literaria más influyente de la historia. Y lo fue casi desde el momento mismo de su creación. Ya en el siglo VI a.C., la Ilíada y la Odisea eran recitadas en las fiestas públicas de Atenas. En el siglo V a.C., Esquilo se refería a sus tragedias como migajas del banquete de Homero. En el siglo III a.C., Livio Andrónico la tradujo al latín. En el siglo I a.C., Virgilio compuso su Eneida inspirándose en la Odisea. En la Edad Media abundaron las historias basadas en el ciclo troyano, la más célebre de las cuales es el Roman de Troye, de Benoit de Saint-Maure, y el mito de Ulises supera las fronteras del mundo románico. Probablemente del siglo VIII es el texto Merugud Wilix Mike Lirtis, Los viajes de Ulises hijo de Laertes, en irlandés antiguo. Desde entonces, en todas las lenguas y en todas las épocas, es bien perceptible el rastro de la Odisea. Ulises está en las Mil y una noches, en Dante Alighieri y en Shakespeare, en La Fontaine y en Tennyson, en Virginia Woolf, en Ezra Pound y en T.S. Eliot, en Borges, en Cavafis, en Pessoa, en Joyce, en Pavese, en George Brassens, en Bob Dylan, en Susan Vega, en Nick Cave, en Margaret Atwood y en Jay-Z. Desde hace milenios, todos leemos lo mismo, un club de lectura que atraviesa los siglos.
Lo que quisiéramos con esta edición de la Odisea es incorporar nuevos socios al club y, desde la complicidad, invitarles a participar del intercambio de opiniones que suscita una lectura compartida. Si leo la Odisea, leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos. Italo Calvino, ¿por qué leer los clásicos? Los clásicos se leen en cada época según el viento del momento. Y hoy nos preguntamos, ¿la Odisea es el relato de las mentiras, o las excusas, de Ulises, o es la historia del combate de Penélope, que defiende la hacienda de Ulises frente a los pretendientes que quieren ocupar su trono y su lecho? Como contrapunto al relato homérico y a siglos de patriarcado, hemos querido incluir en esta edición la versión de Penélope, de Margaret Atwood, donde la celebrada autora del cuento de la criada y los testamentos da voz a la protagonista real de la historia y nos cuenta qué es lo que de verdad ocurría durante los largos extravíos de Ulises. La Odisea fue compuesta en verso, concretamente en hexámetros, un verso muy rítmico pensado para ser recitado en voz alta, quizá con el acompañamiento de algún instrumento musical, el inicio de una ininterrumpida tradición que, a través de los cantares de gesta y los romances de ciego, ha desembocado en el rap. No es casual que la Odisea sea el libro favorito de Jay-Z, ni que Casey O inicie su tema más famoso con una invocación a Poseidón y a las musas. Pero es tal la lejanía en el tiempo que es imposible reproducir, siquiera con una mínima aproximación, la emoción que esa lectura producía en el público de la época. Los admirables trabajos de los filólogos, Zenódoto de Éfeso, siglo III a.C., Friedrich August Wolff, 1759 a 1824, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, Milman Parry, 1902 a 1935, por citar solo algunos, se ocupan, desde hace siglos, en desentrañar el significado exacto de cada una de las palabras que componen el poema y en desvelar los mecanismos de su composición. En la estela de sus trabajos se han realizado numerosísimas traducciones a todas las lenguas. Un volumen de prodigiosa erudición, The Printed Homer, de Philip H. Young, relaciona más de 5.000, publicadas en 400 ciudades distintas de todo el planeta. Pero para nuestro propósito, el de revivir las historias de Ulises y Penélope y percibir cuán presentes han estado y seguirán estando en nuestras vidas, era necesaria no tanto la versión más filológicamente precisa, sino la que, aun a riesgo de ser menos literal, fuera más eficaz como relato. La lectura de un breve ensayo de Borges, Las versiones homéricas, publicado en 1932, nos puso sobre la pista de la versión, al inglés y en prosa, que Samuel Butler hizo en 1900. Borges la define como una irónica novela burguesa y, por la eficacia con la que transmite la esencia del relato original, la juzga la más fiel de las versiones homéricas. Samuel Butler, 1835 a 1902, clérigo en Londres primero y criador de ovejas en Nueva Zelanda después, autor de la novela utópica Erejun, descripción de un país imaginario en el que están prohibidas las máquinas y donde los criminales son tratados como enfermos y los enfermos como criminales, fue también el primero en reparar en la feminidad de la Odisea. No es Ulises Odiseo el protagonista del poema que lleva su nombre, puesto que él no es más que el marido ausente, que a su regreso se justifica con una retahíla de probables mentiras. La verdadera acción se desarrolla en Ítaca, en el pulso entre Penélope y los pretendientes, y un papel no menor tienen en la obra los demás personajes femeninos, como Calipso, que convive 7 años con Ulises y le ofrece la inmortalidad, Circe, que sucumbe a sus encantos y a su elocuencia, y Nausicaa, que lo imagina como marido ideal. Esto, junto con las frecuentes muestras de sensibilidad femenina que recorren la obra y la alejan de la rudeza de la Ilíada, llevó a Butler a afirmar que no fue Homero el autor de la Odisea, sino una mujer. El dictamen de Borges y la percepción de la feminidad de la Odisea que tuvo Butler nos animaron a cometer la herejía de traducir la Odisea del inglés. ¿Por qué no? A fin de cuentas, los clásicos son de todos, y cada uno los lee como quiere. Análisis. La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero, y está, aunque me gustó más que, la Ilíada. Y, detalle no menor, por si no quedó claro, yo leí la versión en prosa. La historia la podría resumir en, ¿a qué hora voy a llegar a mi casa? Y es que, Odisea, como palabra en el léxico coloquial, viene de esta obra. En esencia, es la historia de un sujeto que tiene que ir de un lugar A a un lugar B, y en el camino, tendrá que enfrentar toda una serie de vicisitudes, mismas que pondrán en tela de juicio su voluntad.
Lejos de todas y cada una de las aventuras que Odiseo vive en el largo trayecto para llegar a su casa, lo más interesante es lo que se encuentra sucediendo en Ítaca, donde Penélope y su hijo harán frente a la sarta de sujetos que quieren hacerse de las posesiones de la familia, además de la misma Penélope. Por último, y si es que se deciden a leer esta obra, se darán cuenta, inevitablemente, de todas las historias que han sido influenciadas por esta narración. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.